un gran privilegio, un gran honor y ante todo una gran responsabilidad el poder compartir con ustedes un pequeño mensaje de la palabra del Señor. Espero que ustedes también encuentren valor ante esto para buscar entender su palabra y reflexionar, meditar un poco en lo que Él me ha hablado y quiero transmitirle a ustedes también, o más bien que ustedes se transformen mediante su conocimiento. Amén. Entonces, quiero invitarlos para que leamos en Primera de Pedro, en el capítulo 1, entre los versículos 13 y 19. Gracias, Cami. Dice, vamos a leer de la forma acostumbrada. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Continúen, por favor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor por todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuiste rescatados de vivir a través de vuestros padres, Todos juntos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Bueno, este mes, como todos sabrán, hemos venido trabajando el mes de la oveja, ovejas azucradas. Durante esta semana hemos trabajado bajo el lema Ovejas Productivas. Y como sabemos, como hemos escuchado en las prédicas, una oveja puede producir muchas cosas. Por ejemplo, si vemos en Juan, capítulo 4, en el versículo 23, que dice de la siguiente forma: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en su espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Ahí podemos encontrar que una de las cosas que podemos producir como ovejas es la adoración. O si vemos en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 16, donde dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Que también encontramos que podemos producir buenas obras. O en Marcos, en el capítulo 16, el versículo 15, cuando se nos dio la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura viviente, bueno, a toda criatura. También entonces podemos producir almas para el Señor. Como podemos ver en todo esto, lo que podemos producir se enfoca hacia el Señor. Si producimos adoración, es adoración para nuestro Padre. Si producimos buenas obras, a pesar de que sean las otras personas las que nos están viendo realizarlas, es para gloria del Señor. Y si conseguimos almas, son para gloria de Cristo. Amén. Entonces, haciendo este corto repaso de 3 elementos de los muchos que hemos hablado que se puede producir como una oveja, yo quería iniciar pensando qué necesitamos para poder producir. Para esto, quiero que veamos en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 25, donde dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Entonces, leyendo esto, vemos que Pedro distingue dos tipos de ovejas. Unas que son las ovejas descarriadas y otras que son las mismas ovejas, pero cuando vuelven al pastor. Amén. Entonces, según esto, ¿ustedes creen que una oveja descarriada puede producir? ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Puede producir o no puede producir? No produce. Bueno, vamos a ver en Primera de Pedro, en este mismo capítulo, el capítulo 2 y el versículo 1. Recordemos que cuando se habla de ovejas descarriadas, se habla del pasado. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquí se hablan de algunas cosas que, en efecto, producíamos cuando éramos ovejas descarriadas. O sea que una oveja, irónicamente, una oveja descarriada puede producir, pero
producen cosas contraproducentes, que son males. En este caso, vemos 5 ejemplos que Pedro menciona ahí. La malicia, cuando imaginamos el mal en nuestras mentes o buscamos hacer el mal; el engaño, cuando mentíamos para el beneficio de nosotros mismos; la hipocresía, cuando, por ejemplo, decíamos que no íbamos a hacer algo o hablábamos en contra de algo que al final terminábamos haciendo; las envidias, cuando codiciábamos cosas de los demás; o las detracciones, que son la difamación y dar un falso testimonio o un mal testimonio de otra persona. Pero vemos que estas cosas que se producen por ser una oveja descarriada provienen de un lugar. ¿De dónde proviene esto? Si vemos en Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 14, vemos que allí se identifican 2 factores muy importantes que nos llevaron a generar esos males como ovejas descarriadas. Dicen: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Y allí vemos que esto que producíamos siendo ovejas descarriadas se debe a 2 condiciones. Una es a nuestros deseos. ¿Por qué a nuestros deseos? Porque si éramos ovejas descarriadas, ovejas sin pastor, sin tener un propósito que nosotros pudiéramos identificar, actuábamos conforme a lo que nosotros pensábamos, que esos son nuestros deseos, nuestros anhelos o nuestros intereses. Pero aparte de esto, también actuábamos por ignorancia, como podemos ver, cuando estábamos en ignorancia, porque no teníamos un pastor que nos hiciera conscientes de que estábamos actuando sin conocimiento, sin juicio o sin discernimiento. Pero, dejando de lado esto de las ovejas descarriadas, ahora vamos a ver las ovejas del pastor, que son las otras que identifica Pedro. Para esto podemos ver qué producen estas ovejas. Allí mismo, en el capítulo 1, del versículo 13, encontramos 2 elementos muy importantes. Uno es el entendimiento. Como decíamos, antes andábamos en ignorancia, antes no sabíamos qué era lo malo, no teníamos un juicio para decir que lo que estábamos haciendo era lo correcto o era algo verdaderamente producente. Pero ahora tenemos entendimiento, tenemos la capacidad de razonar y de identificar esas cosas. Asimismo, identificamos la sobriedad. ¿Qué es el sobrio? Es ser alguien sensato, es ser alguien que no se deja gobernar por los vicios, los placeres o los propios deseos. Asimismo, en el versículo 14, el que sigue, también podemos identificar como otro elemento que produce en una oveja del pastor la obediencia. Ya tenemos un pastor, ¿cierto? Alguien a quien obedecer y alguien a quien seguir. En el versículo 16 podemos encontrar también la santidad. Y es algo que nos puede confrontar, porque muchas veces cometemos un error y decimos: no, es que yo no soy ningún santo, yo no soy perfecto. Pero esto es contradecir lo que el pastor nos dice, porque él nos dice: sed santos porque yo soy santo. Si él es capaz de ser santo y de santificarnos, ¿quiénes somos nosotros para limitar la capacidad que él tiene? Entonces, este es otro elemento, la santidad. Si vemos en el versículo 17, también encontramos el temor. Ahora actuamos bajo un temor a Dios, hacia el pastor, reconociendo que si obramos en contra de lo que él quiere, esto nos va a traer unas consecuencias que nos van a terminar perjudicando también. Y si vemos en el versículo 22, por último, hay otros 2 elementos muy importantes que producimos y son resultado de también todos estos elementos. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea que también cuando estamos en el rebaño del pastor, somos ovejas que producimos amor, y no un amor fingido como se advierte ahí, sino un amor puro, un amor con un corazón limpio, un corazón puro y un corazón honesto. ¿Amén? Bueno, esto es lo que necesitamos para producir, ¿cierto? Necesitamos ser ovejas de un pastor y no de cualquier pastor, el pastor con P mayúscula, el pastor de pastores. ¿Amén? Amén. Ahora bien, ¿cómo llegamos nosotros a ser ovejas productivas? Para esto tenemos que entender también la naturaleza de ese pastor de pastores, porque es algo que puede parecer irónico, pero aparte de ser pastor, que es la cabeza y que guía las ovejas, él también es cordero. ¿Y qué es un cordero? Un cordero es la oveja más pequeña, es la oveja que no tiene defecto, es pura.
Entonces en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 19, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Entonces, también este pastor, como figura del cordero, produjo cosas. ¿Qué produjo este pastor? Si vemos en Juan, en el capítulo 1 y el versículo 29, Juan está allí presentando a Juan 1, 29. Juan está presentando a Jesús como el Cordero de Dios. 1:29. Por favor. Bueno, donde dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, este Cordero produjo en primer lugar limpieza, ¿cierto? Y si vemos en Isaías, en el capítulo 53 y el versículo 7, vemos cómo este cordero produjo lo que produjo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces aquí también el profeta Isaías profetizaba de cómo íbamos a llegar a nosotros ser limpios por medio del cordero y a recibir la salvación, que fue por medio de su sacrificio. ¿Amén? Entonces, muy importante tener en cuenta esto, que el Cordero produjo limpieza y salvación. ¿Y esto cómo nos puede servir a nosotros? Bueno, refiriéndonos al contexto de que somos ovejas productivas, porque esto nos puede servir de muchísimas formas. Esto nos sirve porque Él produjo primero para que nosotros pudiéramos producir. Porque sin su sacrificio no hubiéramos sido santificados y no seríamos capaces por nuestra propia cuenta o por nuestras propias motivaciones de producir lo que hablábamos en el capítulo anterior de Pedro, que es el entendimiento, la sobriedad, el amor fraternal o el corazón puro. Eso no lo hubiéramos podido hacer si no hubiera sido porque el Cordero tuvo una función primero. Así llegamos a ser ovejas productivas. Ahora bien, ¿qué es lo que espera Dios que produzcamos como ovejas? Para esto tenemos que entender para qué o para quién mejor produce una oveja. ¿Una oveja produce lana para sí misma? ¿Una oveja produce leche para sí misma, pues digamos para recolectar ella misma? No hay forma, ¿cierto? Produce porque hay un pastor que la está utilizando, le está dando una función y de esa función está obteniendo un producto. Entonces tenemos que comprender que no producimos para nosotros mismos, sino que producimos para el pastor. Como vemos en Mateo, en el capítulo 26 y el versículo 39, viendo la figura de Jesús como un cordero, podemos ver un gran ejemplo, un gran testimonio de lo que significa producir para el pastor y no producir para nosotros. Dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A pesar de que Jesús sabía que Él sería el Cordero de Dios, que Él iba a hacer el sacrificio para limpiar nuestros pecados, aquí se puede ver el ejemplo de lo que es reconocer que uno humanamente puede tener un deseo, un anhelo o una voluntad, en este caso no pasar por el sufrimiento, pero que hablándolo en términos espirituales de Jesús como Dios y como Padre, vemos que se prioriza la voluntad suya por encima de lo que humanamente nosotros querramos. Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta para ser ovejas productivas, porque como mencionábamos, cada oveja tiene una función que nos lleva a producir algo. Hay ovejas lecheras, ovejas para carne, ovejas de lana, hay carneros, hay corderos, hay muchos tipos de ovejas que llevan a producir diferentes cosas. Entonces, nosotros como ovejas del Señor Jesucristo también producimos cosas diferentes. No, todos no producimos de una misma forma, no producimos en una misma cantidad o no producimos cosas iguales. Y esto se debe a tres variantes que pude identificar, no sé si sean más realmente, pero
La primera son los dones espirituales, y esto lo encontramos en Efesios, en el capítulo 4, entre el versículo 11 y 12, que lo leíamos ayer casualmente en la reunión de servidores, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces vemos que el Señor reparte dones espirituales. El Señor a algunos les da la facultad de cantar, a otros de predicar, a otros de servir en las diferentes áreas. Puede ser en vigilancia, en bis, otros tienen más tacto para hablarle a las personas, a los amigos. Y estos son dones que provienen de Dios, que reconoce que cada uno tiene una singularidad. Y eso también lo podemos ver en el Salmo 37, entre el versículo 4 y 5, que dice así. Salmos 37, versículo 4 y 5. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Entonces, aparte de los dones que el Señor nos entrega, vemos que Él también tiene en cuenta nuestros anhelos y nuestros deseos. Amén. Como podemos ver ahí, los deseos de nuestro corazón. Él reconoce entonces que también todos somos diferentes. Lo que usted anhela no lo anhela el hermano que tiene al lado. Hasta donde usted ha llegado, tal vez a un lugar que usted solo anhelaba o que otras personas tal vez no anhelaron. Entonces, vemos que hay dos variantes. Una son los dones espirituales que nos da el Señor, y otras son los anhelos. Recordemos que esto es para determinar qué función cumplimos y qué vamos a producir como ovejas individuales. Entonces, estas dos, digamos que se juntan, porque muchas veces pues, uno tiene sus anhelos conforme a sus dones, pero tenemos una tercera variante, y es de la que veníamos hablando en Mateo 26:39, que es el propósito de Dios. Amén. Así como Él tuvo un propósito con Jesús y lo utilizó como cordero para santificarnos a todos por nuestros pecados, Él también tiene un propósito con cada uno de nosotros como ovejas. Entonces, Él conoce que tenemos dones y que tenemos anhelos. Ahora bien, ¿cómo nosotros combinamos eso con los propósitos de Dios? Muchas veces, bueno, o digamos, deberíamos imaginar esto como si estas dos variantes estuvieran juntas: dones y anhelos. E imaginar el propósito de Dios como un círculo que cierra todo. Porque ¿qué pasa cuando está el círculo, pero ponemos los anhelos por aquí y los dones por acá? Tal vez esto también nos pueda llevar a producir, pero ¿creen que estamos produciendo para el propósito de Dios? No, estaríamos produciendo para nosotros mismos. Mientras, si ponemos los anhelos y los dones que Dios nos da en medio de ese círculo grande que es el propósito de Dios, vamos a producir, y no para nosotros, sino para Él, para su propósito. Entonces, esto es muy importante porque para esto necesitamos una mentalidad productiva. Y con mentalidad productiva no me refiero a producir mucho, sino a producir como ovejas del pastor. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces en nuestra mentalidad el Señor digamos, anhelamos algo, llegamos allá, por ejemplo, anhelamos un puesto de trabajo, llegamos a trabajar allá, ¿y qué decimos? No, Señor, muchísimas gracias por ayudarme a llegar hasta aquí. Pero entonces, si lo decimos de esa forma, estamos diciendo que el Señor fue una ayuda y que nosotros fuimos los que logramos. Pero si lo viéramos de otra forma y dijéramos: Señor, si tú me has puesto aquí, sé que es por un propósito, te lo agradezco, y te pido que por favor me permitas cumplir ese propósito para el que tú me has puesto aquí. Lo veríamos de una forma muy distinta, porque claro, si llegamos a un puesto de trabajo bueno, digamos, somos los jefes, podemos dar ejemplo, podemos llevar la palabra a las personas, podemos motivar a alguien, ayudar a alguien, y estaríamos siendo productivos porque lo estamos viendo con un propósito que está conforme a nuestros anhelos, sí, pero también es principalmente producir para el Señor. Por ejemplo, esto lo podemos ver desde lo más pequeño hasta lo más alto, que nosotros consideremos, porque humanamente cualquier forma de producir para Dios es válida y es muy valiosa.
Entonces, poniendo un ejemplo, yo creo que muchos jóvenes tuvimos el anhelo de ser futbolistas en algún momento, de niños, decíamos, pues que bacano jugar fútbol, que bacano vivir de esto, pero en mi caso me di cuenta que nunca lo enfoqué como debería enfocarlo según lo que el Señor decía. Por ejemplo, yo le pedía mucho, Señor, ayúdame a ser un buen arquero, a no recibir goles, a estar en un buen equipo, a ganar cosas, pero ¿eso era para glorificar a Dios o era para glorificarme a mí mismo? Entonces, después de mucho tiempo y de mucho intentarlo, me di cuenta que ahí no iba a ir a ningún lado, pero empecé a decirle, Señor, si tú me has dado la capacidad de jugar fútbol, me has dado la capacidad de tapar, de tomarme esto que puede parecer un juego, pero ahí pasan muchísimas cosas que pueden servir para glorificarte y para llevar un testimonio de tu nombre a las otras personas. Por favor, utilízame y si esto es para glorificarte, que así sea, porque al final de cuentas, como les digo, cualquier cosa, por mínima que hagamos, si vemos que puede servir para producir para el propósito de Dios, esto realmente va a ser de bendición para las otras personas y también va a servir para glorificarlo. Entonces, solo quiero cerrar con una frase que es: colaboramos con los propósitos de Dios, no Él con nuestros deseos. Amén. Entonces, mis hermanos, este es el corto mensaje. Los invito pues para que estemos de pie, reflexionemos sobre lo importante que es producir, pero producir para el Señor. Que Dios los bendiga. Recuerden entonces que siempre lo que producimos sea para los propósitos del Señor antes que para nosotros mismos. Dios los bendiga. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado y me has lavado, Señor, esa maleza en mi mundo, allí tu mano bajó para sacar